La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. El anuncio del regreso del avión TP-01, Transporte Presidencial 01, que viene de regreso después de no haber podido ser vendido entre comillas, porque yo le he comentado a usted una y otra vez que el gobierno federal no puede vender lo que no le pertenece, y ese es el caso del avión, yo ahorita me explicaré. Pero el regreso del avión a México me permite tocar un tema que hace tiempo toqué y ya no he regresado a él, y creo que hoy es una ocasión propicia para hacerlo. Mire usted, ¿es usted de las personas que le gusta, ante alguna pregunta, responder de un tema que desconoce? Dicho de otra manera, ¿usted opina de lo que no sabe? ¿Es usted de los mexicanos que ante cualquier tema siempre tiene una respuesta, no obstante desconocer todo de ese tema? Esta es una práctica muy común entre nosotros los mexicanos. Jamás nos quedamos callados y jamás aceptamos que ignoramos este o aquel tema. Eso nos lleva a opinar de los temas más raros que puedan preguntarnos o acerca de los cuales puedan preguntarnos. Pensamos que no tenemos ciencia aborrecida, que todo lo sabemos de todo. Sin embargo, la realidad es completamente diferente. En realidad son pocos los temas acerca de los cuales tenemos un conocimiento más o menos claro, elemental si quiere usted, pero con cierta claridad que nos permitiría dar una opinión más o menos informada. Sin embargo, pues, nos gusta, cuando nos preguntan, hablar, responder, pontificar de aquello que ignoramos. Esto, mientras se queda entre amigos o en la mesa del dominó, o mientras estamos ahí chupando en paz, no pasa de eso. No hay consecuencias para el país, para el crecimiento económico, y todo queda, como le digo, entre los cuates. Pero ¿qué sucede cuando el gobernante en turno, temeroso de decidir en un tema que puede ser delicado, le decide preguntarle al pueblo bueno y sabio, por ejemplo, si debe cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, el Naim, o lo podremos decir de otra manera, el aeropuerto en Texcoco? ¿Usted piensa que todos los que respondieron que sí, que se detuviera la construcción, saben de aeronáutica? ¿Tienen algún elemento medianamente superficial sobre la utilidad de un aeropuerto nuevo ante la saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez? ¿Qué porcentaje cree usted de los que fueron a manifestarse en contra de ese aeropuerto por ser fifío, etcétera, y sí apoyaron a López para que cancelara la construcción incluso antes de tomar posesión? ¿Cuántos cree usted que realmente sabían de lo que estaban contestando? ¿Y qué pensar en relación con el Tren Maya, o la refinería de Dos Bocas, o el aeropuerto en Santa Lucía, o el tren transísmico, etcétera, etcétera? Lo que sucede en estos casos es que estamos ante un gobernante demagogo que quiere hacerle creer a los ciudadanos, a los electores fundamentalmente, aun cuando no necesariamente un ciudadano es elector, tiene que estar registrado, pero prácticamente en México casi la totalidad de los ciudadanos están registrados en el INE y tienen su credencial. Pero López decía, es un individuo demagogo, perverso, que quiere hacerle creer a los mexicanos que los tome en cuenta. No es cierto. Es simplemente la cobardía de él para tener que tomar decisiones impopulares y dolorosas.
¿Se imagina usted lo que habrían pensado muchos de sus babeantes seguidores de haber apoyado la construcción del aeropuerto y que continuara ese proyecto? ¿Se imagina usted su popularidad, entre comillas? ¿Se imagina usted si, dado que los estudios técnicos y financieros, económico-financieros del Tren Maya demuestran que va a ser una tontería desde el punto de vista financiero, que va a tener que ser subsidiado si es que alguna vez se termina? Pero ¿cómo? Si era una idea de él que trae desde hace años, ¿cómo reconocer que no es un proyecto viable? ¿Y cómo no hacer el aeropuerto de Santa Lucía si es lo que le propuso el ingeniero Reobó y que le dijo, mire, aquí y más allá? Y con eso piensa él que va a tener 3 aeropuertos operando simultáneamente. Y a la gente que le pregunta, responde en función de la ideología o de la simpatía política, pero no con base en conocimiento específico de ese tema. El problema en nuestro país, pues, es cuando el encuestado, al margen de si el tema lo desconoce, emite una opinión. No se atreve a decir no sé, que es una de las opciones en casi prácticamente todas las encuestas. Aquí estamos ante una situación peligrosa y dañina para las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque ocurrencias como la refinería de Dos Bocas o necedades como la refinería de Dos Bocas, cancelar el aeropuerto, construir el aeropuerto en Santa Lucía, el Tren Maya y esto y lo otro, cuando al ser preguntado el pueblo bueno y sabio y darle por su lado a López, el daño que le causan esos ciudadanos con su respuesta no informada, sino más bien apoyada en cuestiones políticas e ideológicas, el daño para el país es inmenso. Hoy, por ejemplo, hay una carencia evidente de recursos para apoyar la educación, el sistema público de salud, darle mantenimiento a la infraestructura, construir, no sé, más carreteras, ampliar aeropuertos, etcétera, etcétera. ¿Y todo por qué? Porque se apoyó la construcción de la refinería en Dos Bocas, porque se apoyó la construcción mediante una consulta del Tren Maya, y también esto y lo otro. Valdría la pena que empezáramos a cambiar y reconocer cuando ignoramos algo. Mire, yo no sé si ustedes, de las personas que viajan frecuentemente en avión, hay unas tarjetas que las líneas aéreas les dan a sus clientes frecuentes. La más conocida en México es la tarjeta Club Premier de Aeroméxico. Hay otras, pero me referiré específicamente a esa. Y esta tarjeta tiene colores, la clásica azul, y luego sube a dorada, y luego a platino, dependiendo del número de kilómetros o millas que usted acumula en sus vuelos frecuentes en esa línea o en algunas de las que componen ese grupo de aerolíneas que están ligadas mediante esta tarjeta de afinidad. Cuando usted posee una tarjeta Premier, Club Premier Platino, eso no significa que usted sepa diseñar aviones. Lo único que dice esa tarjeta es que usted viaja mucho, nada más. O cuando usted paga impuestos, el IVA, el impuesto sobre la renta, eso no quiere decir que sepa usted el sistema tributario. Lo único que dice es que usted cumple con sus obligaciones fiscales y así sucesivamente. Por eso es recomendable que cuando usted ignora un tema, particularmente aquellos que tienen que ver con la economía, con las finanzas públicas, que tienen que ver con la disposición de los recursos públicos escasos, valdría la pena que empezáramos, dije, a reconocer nuestra ignorancia. La ignorancia no es ser retrasado mental. La ignorancia solamente significa que desconocemos un tema. Y en la vida real son mucho más los temas que ignoramos que aquellos que conocemos. De tal manera, pues, que decir que yo ignoro tal o cual tema
Eso no quiere decir que sea un retrasado mental. Podré serlo, pero no porque ignore este o aquel tema. Por eso yo le pediría, porque además este gobierno encabezado por López, que es un hombre, como decía, miedoso de perder una popularidad que él le asigna casi poderes mágicos. Piensa él que porque es muy popular, 70%, etcétera, automáticamente esos ciudadanos o esos encuestados van a votar por él, por sus candidatos, perdón, los candidatos de su partido, Morena. No, no hay una relación directa entre ver bien o apoyar a López, así en términos generales, y votar por este o aquel candidato a diputado federal, a diputado local, a presidente municipal o a gobernador. No, son cosas completamente diferentes. Por eso repito, pues, yo le pediría a usted sinceramente que por favor, cuando sea encuestado y desconozca el tema acerca del cual se está elaborando ese estudio de opinión, si desconoce el tema, por favor, se lo suplico, conteste no sé. Y más cuando se trate de temas como los que he estado señalando, la refinería Dos Bocas, la cancelación de la construcción del aeropuerto, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya. Acepte que desconoce, que no tiene usted la formación de un ingeniero aeronáutico o un experto en tráfico aéreo, que tampoco sabe usted de ferrocarriles, que no conoce la región del sureste donde va a estar el trazo de la vía y la vía de este tren, etcétera, etcétera. Porque de otra manera las consecuencias pueden ser muy negativas e incluso para usted que votó a favor de esas obras que son desatinos y simples ocurrencias de un gobernante necio que no reconoce que hay planteamientos que son totalmente inviables. Probablemente en 15 o 20 años sí sean viables, pero hoy no lo son en modo alguno. Y apoyar esas ocurrencias daña al país y en consecuencia también lo dañarían a usted. Por eso, pues, acepte mi petición respetuosa. Cuando lo encuesten sobre un tema X o Y que usted desconoce, diga con humildad, no sé. Le agradezco su presencia aquí en esta mañanera y lo espero mañana viernes con otra mañanera de Ángel, que son, ya sabe usted, hombre, las buenas, las claritas, las que no eluden tema alguno. Muchas gracias.